Capítulo 1. En encaje. Pastel de limón. Y muerte súbita la mañana de la feria de encaje de Santa Mildred. Amaneció radiante y prometedora, con la luz del sol dorando los setos, y una suave brisa que agitaba los banderines en el prado de la iglesia, en Westerwundendal, un pueblo tan inmutable que aún marcaba el paso con la campana de la iglesia y la carretilla del jardinero. Tales eventos se celebraban con reverencia, no precisamente por el encaje, aunque éste era admirado, sino por lo que representaba la feria en tradición, visibilidad y el delicado choque de cuentas pendientes, todo bajo la apariencia de bizcocho, y bordado. La señorita Marple llegó poco antes de las 11, caminando desde el callejón de la vicaría con su habitual paso pausado. Llevaba una blusa lila pálido, un cardigan de lana suave y un sombrero adornado con una ramita de brezo prensado. Aunque nunca había sido encajera, su talento se inclinaba más hacia el descosido de motivos que hacia las puntadas. Asistía a la feria todos los años sin falta. No es el encaje lo que revela, le comentó una vez a una amiga. Son las personas que lo llevan, lo confeccionan, o desearían haber ganado un premio por ello a la feria, que se celebraba detrás de la iglesia de Santa Mildred, en una suave zona verde bordeada de plátanos. Ya bullía cuando llegó. Los puestos se habían montado el día anterior. Cada carpa cuidadosamente etiquetada, con letreros pintados a mano, bobinas antiguas y los tradicionales té y pasteles Eccles, cintas de antaño. Los encajes se exhibían en una larga carpa, de lona en cada cuello, puño y velo, montados sobre un fondo de lino claro y flanqueados por pequeñas tarjetas escritas a mano. Al mediodía, la zona verde estaría llena de espectadores, escolares disfrazados y encajeras de 4 parroquias, comparando con orgullo sus puntillas y patrones. La señorita Marple se detuvo cerca de la carpa del jurado y recorrió con discreta mirada la escena. La señora Rosalind Galbraith estaba de pie cerca de la entrada, sujetapapeles en mano, dando instrucciones de última hora. Como jueza principal del comité de encaje de Weatherwood durante las últimas 2 décadas, la señora Galbraith era toda una institución, alta y delgada, con cabello gris acero y pómulos pronunciados. Tenía el aire de una mujer que jamás se equivocaba, ni con una coma, ni con un juicio moral. Para la señora Galbraith, el encaje era una cuestión de legado. No tenía tiempo para diseños modernos, ni paciencia para mangas a medio hacer, ni ninguna simpatía por sus rivales en el comité, aunque lo disimulaba bien bajo la espuma de sus chales eduardianos. Es de las que se almidonan los guantes y guardan rencor, murmuró la señora Weatherby a la señorita Marple, mirándola de reojo desde la carpa. Y que Dios ayude a quien se someta a algo teñido de rosa. Sí que se toma muy en serio sus estándares, respondió la señorita Marple, con una leve sonrisa, aunque quizás un poco de compasión haría que el juicio fuera más llevadero. Ella tiene misericordia, querida. Pero nunca de los vivos. En Rosalind desapareció en la carpa del jurado, con un ligero movimiento de sus faldas, y el aire pareció tensarse ligeramente. Su asistente, Edith Palmer, rondaba nerviosa junto a la puerta, sosteniendo un portapapeles con tarjetas de inscripción adicionales y mordiéndose el labio inferior. El baile del Mayo comenzó poco después. La atención del público se centró en los niños con cintas y fajas que tejían sus caminos bajo el campanario. La señorita Marple, sin embargo, dio un tranquilo paseo junto a la marquesina de encaje, deteniéndose de vez en cuando para admirar un collar u observar las interacciones de sus participantes. Estaba Lucinda Price, cuyas atrevidas labores de costura habían sido comentadas el año pasado como escandalosamente continentales. Margaret Sims, viuda recientemente, pero aún perspicaz con sus chismes y sus puntadas, y por supuesto, la joven Elsie Tannerman, sobrina del vicario, quien nunca había presentado una obra, pero se decía que tenía unas manos excepcionales en cada. Uno de ellos observaba
la carpa del juzgamiento, con una tensión peculiar, exactamente a la 1. Las campanas de Santa Mildred comenzaron a sonar. «Why algo cambió». Fue Edith Palmer quien se dio cuenta primero. Estaba de pie justo afuera de la carpa del juez con el carrito de té, jugueteando con el borde de su portapapeles. Rosalind Galbraith, quien debería haber salido 10 minutos antes para anunciar a los ganadores, aún no había reaparecido al principio. Nadie entró en pánico. Rosalind era conocida por demorarse. Podría haber derramado tinta o haber desaprobado el té, pero a medida que los minutos se alargaban y los murmullos crecían, Edith. Finalmente entró Anne, y entonces vino el grito. Ni un gemido, ni un grito. Edith Palmer era demasiado educada para eso, sino un jadeo agudo y ahogado, seguido de un ruido sordo. Cuando su portapapeles cayó al pasto Anne, la señorita Marple ya se estaba moviendo Anne. Para cuando llegó a la carpa, el doctor Lennox, médico local y juez habitual del concurso de pasteles, estaba siendo llamado desde el otro extremo del jardín. Una multitud había empezado a congregarse, contenida por el reverendo Lyle y 2 serviciales feligreses que formaban una barrera improvisada con sillas plegables dentro de la tienda. La señora Galbraith estaba desplomada en su asiento, con la barbilla inclinada hacia el pecho y una mano aún apoyada sobre un delicado collar de encaje prendido a una tabla de fieltro. Tenía la boca ligeramente abierta y sus ojos, normalmente tan penetrantes, miraban fijamente al frente. Su otra mano, apoyada en la mesa, agarraba una taza de té inclinada lo justo para derramar su contenido en el platillo. El doctor Lennox se inclinó sobre ella, revisó su muñeca y luego colocó 2 dedos suavemente contra su cuello. La señorita Marple permaneció junto a la puerta, observando. «No tiene pulso», murmuró Lennox. Al fin, parece que se le paró el corazón. Se oyeron suaves jadeos. Edith Palmer empezó a llorar, pero los ojos de la señorita Marple ya estaban fijos en la mesa que estaba junto a la silla. Había 3 piezas de encaje expuestas. Una no tenía tarjeta de evaluación, otra estaba ligeramente desplazada de su base, y la que estaba bajo la mano de la señora Galbraith, un exquisito collar blanco de encaje de bolillos antiguo, tenía una pequeña quemadura cerca del borde, apenas perceptible. A menos que se mirara con atención, el encaje no se quemó. Solo Anne y las tazas de té, según la experiencia de la señorita Marple, rara vez se derramaban sin motivo a las 2. El alguacil había llegado desde la cercana Elbray. Era joven, estaba sonrojado y visiblemente nervioso. La zona fue acordonada. El resto de la feria se dispersó cortésmente, y el anuncio de los premios se retrasó. Se rumoreaba que había sido una convulsión, un derrame cerebral repentino, la conmoción de no gustarle un dobladillo moderno. La señorita Marple lo sabía mejor. La señora Rosalind Galbraith había muerto, sí, pero no había muerto de forma natural. Alguien en Weatherwood se había tomado grandes molestias para asegurarse de que el encaje nunca fuera juzgado nuevamente. Capítulo 2. Hilos de esa espécula. Feria del encaje no fue cancelada oficialmente, pero a todos los efectos prácticos había terminado al caer la tarde. Los banderines habían empezado a combarse con el suave viento, y la multitud que antes charlaba junto a la mesa de los pasteles o revoloteaba alrededor del mayo, ahora regresaba a casa. Apagada, la marquesina donde colgaban las entradas de encaje permanecía torpemente abierta, con sus orgullosas exhibiciones desapercibidas. La carpa del jurado, en contraste, estaba acordonada con una cuerda gruesa, prestada del pabellón de cricket, y custodiada por un joven policía con el rostro más bronceado que experimentado. A la señorita Marple, sin embargo, se sentó al borde del prado, bajo un tejo, bebiendo té tibio en un vaso de papel,
y observando a los aldeanos pasar en fila, con los rostros demacrados, por la peculiar mezcla de dolor y curiosidad que siempre sigue a una muerte en un pueblo. Pequeño no era luto, todavía no, era especulación, contenida bajo la superficie. Pobre Rosalind, murmuró la señora Weatherby, que se había unido a ella en el banco, aunque me atrevería a decir que habría querido irse por aquí. En medio de todo esto, la señorita Marple miró de reojo. ¿Y qué camino crees que tomó? Bueno, en el centro del escenario, claro. ¿Vivo o muerto en...? La señora Weatherby bajó la voz. ¿Crees que fue su corazón? Quizás la señorita Marple hizo una pausa delicada, aunque imagino que el doctor será más cauteloso que seguro. Los ojos de la señora Weatherby se iluminaron ante la sugerencia. ¿Crees que fue algo, Emma? Creo, dijo la señorita Marple con suavidad, que una mujer que ha sido jueza en 20 ferias de encaje consecutivas no deja caer su taza de té en medio de la decisión de un premio, a menos que alguien, intervenga. La señora Weatherby agarró su bolso veneno. La señorita Marple ladeó la cabeza. Quizás, o miedo, o culpa. En ese momento, un grupo de miembros del comité pasó en formación cerrada a Edith Palmer, con los ojos enrojecidos. El reverendo Lyle, serio y sale. Lucinda Price, una mujer alta con un pañuelo carmesí que miraba repetidamente por encima del hombro. Tras ellos, Margaret Sims, todavía con sus guantes de encaje, susurraba en su pañuelo con teatral tristeza. A la señorita Marple tomó nota atentamente de la composición. Había habido fricciones en el comité, por supuesto, siempre las había. Rosalind Galbraith había gobernado el grupo como una directora, sin admitir ningún desafío. La señorita Marple había oído rumores a lo largo de los años sobre miembros jóvenes desanimados, tradiciones antiguas, aferradas, con mano obstinada, y una misteriosa descalificación en la feria del año pasado que dejó más amargura que claridad. Era difícil, dijo la señora Weatherby, tras una larga pausa. No deberíamos fingir lo contrario, no, coincidió la señorita Marple, pero ser difícil rara vez es un delito capital. A la mañana siguiente, la noticia era oficial. El doctor Lennox había emitido un informe preliminar a la policía local. Se desconocía la causa de la muerte, pero era lo suficientemente sospechosa como para justificar una mayor investigación. Se había llamado al inspector Doyle del condado y hasta su llegada, el agente debía mantener la carpa sellada y a los miembros del comité disponibles para interrogatorio. Fue suficiente para encender nuevos chismes en todas direcciones. La vergillería. El consenso fue que Rosalind había sido envenenada por el té, posiblemente por Edith Palmer, a quien habían visto rellenando la tetera justo antes de juzgar en la oficina de correos. La teoría giraba en torno a un cable eléctrico deshilachado oculto bajo el mantel, que se había cortocircuitado fatalmente cuando ella intentó coger su bolígrafo Han en la panadería. La señora Hopgood se mantuvo firme en su opinión de que había sido un shock emocional, transmitido a través de la entrada de encaje de Lucinda Price, que aparentemente se había atrevido a incorporar un motivo no tradicional de gansos salvajes. «Gansos», había declarado sin dirigirse a nadie en particular. Ni siquiera es cristiano. La señorita Marple no discutió con ninguno de ellos. Simplemente recorrió el parque, visitó la marquesina y prestó mucha atención a los detalles que otros pasaron por alto. Fue allí donde notó que la entrada de encaje, bajo la funda protectora entrada 17, ya no tenía la etiqueta. Era evidente que se había quitado un cuadrado de papel, dejando tras de sí una tenue sombra de adhesivo. El encaje en sí permanecía en un collar de una delicadeza asombrosa, con hilos tan finos que podrían haber pasado por el ojo de una aguja. De coser, la marca de quemadura cerca de la esquina aún era visible, aunque parcialmente oculta por un pliegue recolocado a toda prisa en un error, quizá
Pero según la experiencia de la señorita Marple, los errores eran las migajas del asesinato a media mañana. El inspector Doyle había llegado. Era un hombre corpulento, con un abrigo sencillo, bigote corto y una mente que prefería las huellas dactilares a los sentimientos. Escuchó el informe médico, visitó la carpa y comenzó a entrevistar a los miembros del comité uno por uno dentro de la biblioteca de la vicaría, que había sido reconvertida en oficina temporal. La señorita Marple, por supuesto, no esperaba que la llamaran pero ella lo era. El inspector la saludó con educado escepticismo. Señorita Marple, dijo, señalando una silla de respaldo recto, dicen que tiene una mente aguda. Dicen muchas cosas, respondió ella. Algunas son ciertas, otras son exageradas. Ofreció una sonrisa que no llegó a sus ojos. ¿Estaba usted cerca de la carpa del jurado cuando murió la señora Galbraith? Lo suficientemente cerca como para oír el silencio cuando no reapareció, dijo. Aún más cerca cuando la encontraron. ¿Viste a alguien entrar o salir de la tienda? Vi a Edith Palmer acercarse con el té, dijo la señorita Marple. Y 5 minutos antes, vi a Lucinda Price dando vueltas por el lateral de la tienda. La pluma del inspector garabateó suavemente. ¿Cree que alguno de ellos tenía motivos para dañar a la víctima? Creo que la causa y la oportunidad son componentes necesarios en estos asuntos, dijo. Pero también lo es el temperamento. ¿Significado? La señorita Marple dio un sorbo a su té, que le había traído el ama de llaves del vicario. Lucinda es ambiciosa, sí, y la señora Galbraith se ha interpuesto en su camino. Pero la ambición no siempre es asesina, y Edith, aunque nerviosa, es leal hasta la médula. El inspector arqueó una ceja. ¿Y qué cree que pasó? Creo que alguien vio la feria como el escenario perfecto para una muerte que parecería accidental. Una reunión, una multitud, una distracción, una copa pasada por muchas manos, un encaje alterado en el último momento. Doyle levantó la vista. ¿Crees que el encaje estuvo involucrado? No solo como decoración, dijo la señorita Marple, en voz baja como mensaje. Oh, como motivo. Él se reclinó. Entonces supongo que deberíamos averiguar quién presentó ese collar. En efecto, dijo la señorita Marple. Antes de que alguien más decida limpiar las pruebas. Capítulo 3. Un hilo enredado. El collar de encaje, con la leve marca de quemadura, se había convertido en el centro silencioso de la investigación. El inspector Doyle, con su metódico carácter, había solicitado la tarjeta de inscripción original de los archivos del comité de la feria, pero el formulario de inscripción del número 17 había desaparecido misteriosamente. Según el registro, la tarjeta había sido rellenada por un miembro del comité durante el proceso de admisión. No llevaba nombre, solo una nota. Presentación anónima. Entregada por la criada Ann Doyle. Frunció el ceño al ver el trozo de papel sacado de la caja. ¿Entregado cómo? Edith Palmer, todavía pálida y aferrada a su chal como si fuera un chaleco salvavidas, respondió en un susurro. Llegó la tarde antes de la feria. Señorón un paquete marrón, sin remitente. Una de las criadas de la mansión vieja dijo que lo dejaron en la entrada con una nota solicitando que lo entregara. ¿Y la nota? Yo lo tiré a la basura. Doyle entrecerró los ojos. Conveniente. A la señorita Marple, sentada justo afuera de la puerta de la biblioteca, escuchó la conversación por casualidad, por supuesto. Salió sigilosamente, tomando el sendero hacia la vieja mansión. Era una estructura imponente que había perdido gran parte de su antigua gloria en sus setos densos y salvajes, y su mampostería moteada por decaдаus intemperii. La casa, sido alquilada el año anterior por un caballero solitario llamado señor Carlton Price, un hombre que se había convertido en objeto de especulación en Weatherwood. Algunos decían que era un novelista en la clandestinidad. Otros afirmaban que había sido médico
y que había sido dado de baja a la señorita Marple, que tenía buen oído para el tono y una memoria aguda para las menciones oscuras. Recordó algo diferente. Llamó a la puerta principal. Al cabo de un minuto, le abrió un hombre rubio y flacucho con gafas, y una expresión que pasó rápidamente de la confusión educada a la cautela. «¿Señor Price?», preguntó dulcemente. «¿Sí? Me llamo señorita Marplan, vivo cerca». Haciendo unas averiguaciones en nombre del comité de encaje, parpadeó. «Estás con la feria». «No oficialmente, pero ¿cómo habrás oído? Hubo un incidente». «Sí», dijo con tono cortante. «Fue muy trágico. No estuve presente». «No», dijo la señorita Marple, «pero tengo entendido que le entregaron algo en su puerta, un collar de encaje». A los ojos del señor Price permanecieron inmóviles. «No sé nada de eso. Una criada aceptó el paquete», continuó la señorita Marple con amabilidad. «¿Alguna empleada doméstica?» Su vacilación fue mínima. «Solo medio tiempo en una chica del pueblo. Viene lunes y jueves. Ayer no estuvo en Veo». Dejó que el silencio se prolongara lo suficiente para que la incomodidad se instalara. «Le agradecería mucho», añadió, «que le preguntara a su criada si notó algo extraño. Todos estamos muy interesados en que la reputación de la feria se mantenga intacta. ¿Entiende?» El señor Price asintió, apretando la mandíbula. «Por supuesto». Pero al darse la vuelta para irse, la señorita Marple vio que su mano se contraía ligeramente en el puño, un movimiento involuntario propio de alguien poco acostumbrado al escrutinio, el tipo de tic que no denotaba culpa, quizá, sino nerviosismo. O recuerdo, a más tarde ese día, la señorita Marple visitó a Elsie Tannerman. La sobrina del vicario estaba en el jardín, podando rosales, cuando llegó la señorita Marple. Era una joven tímida e inteligente, con una postura excelente y dedos callosos, manos que sabían manejar tanto flores como hilos. Se había dicho en la feria que su cuello de encaje se había ganado la admiración de al menos un miembro del comité, aunque no de la señora Galbraith, quien lo había desestimado con una leve mueca. La señorita Marple esperó hasta que Elsie le ofreció una taza de té y un asiento en el banco bajo de piedra debajo del senador. Debe haberse sentido decepcionado, dijo la señorita Marple, al no escuchar los resultados anunciados. Elsie se miró las manos. Supongo, pero es terrible lo que pasó. No puedo creerlo. En un momento nos estaba sermoneando sobre las puntillas deshilachadas, y al siguiente Anne desapareció. La señorita Marple asintió. «Dime, querida, ¿recuerdas haber visto el collar quemado expuesto? ¿El que estaba en el centro de la mesa del jurado?» Elsie parpadeó. «Ah, sí, era una obra preciosa, muy antigua. Supuse que era de Margaret Sims. ¿Le gustan los estilos antiguos?» «No, era de ella». Elsie pareció sorprendida. «¿De quién, entonces?» «No lo sabemos», dijo la señorita Marple. «Llegó anónimamente». «Lo dejaron en una puerta, sin etiquetar». Elsie frunció el ceño. «Qué raro, a nadie envía información anónimamente». «No está permitido, en efecto», coincidió la señorita Marple en voz baja. «Y aún así, se saltaron las reglas en ella». Bebió un sorbo de té y observó cómo los ojos de la niña se dirigían hacia la pared del jardín, donde los pétalos de rosa caían como una lluvia lenta. «Había algo más», dijo Elsie por fin. «Cuando todos pasamos por la carpa antes de que empezara el juicio, la señora Galbraith se detuvo frente a ese collar. Lo miró fijamente un buen rato. Lo recuerdo porque pensé que estaba pálida, incluso alterada». La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿No lo admiras?» «No, casi me asusté, esa tarde». La señorita Marple regresó a casa y dejó sus notas en un collar quemado. Sutil, preciso, no accidental. Una tarjeta de entrada faltante. Una entrega sin remitente. Un juez que se quedó mirando el encaje
como si viera un fantasma, y un hombre que negó saber nada, pero se estremeció al oír un nombre. Ella escribió en su cuaderno. La señora Galbraith reconoció el collar en emoción antes del colapso. Entrada enviada por intermediario. ¿Por qué? Para ocultar al Creador. O el mensaje. ¿Quién se beneficia con la muerte de Rosalind? ¿Quién teme lo que vio? Ella juntó las manos sobre su regazo. Mañana hablará con Margaret Sims. No porque creyera que Margaret había hecho el collar, sino porque Margaret había sido una vez la mejor amiga de Rosalind Galbraith, y la amistad, según la experiencia de la señorita Marple, era el terreno más fértil para los secretos. Capítulo 4. Puntos del pasado. Margaret Sims vivía en una cabaña de ladrillo rojo, justo al otro lado de la panadería escandida 3, un muro bajo de piedra, y enmarcada por 2 manzanos nudosos que florecían tarde cada año. Era viuda desde hacía unos 10 años, de esas mujeres que mantenían sus guantes de encaje impecablemente blancos e insistían en usar tazas de porcelana incluso para tomar el té solas. En Weatherwood, su reputación era de carácter preciso, a veces autoritario, nunca cruel, pero tampoco fácil de contrariar. La señorita Marple llegó poco antes de las 3, con una latita de galletas de limón y su bolso de punto bajo el brazo. La recibieron sin ceremonias en Margaret. La condujo a la sala de estar, donde las cortinas de encaje ondeaban levemente con la brisa, y la repisa de la chimenea mostraba una fotografía cuidadosamente enmarcada de su difunto esposo, junto con un retrato más pequeño y ligeramente descolorido de ella y Rosalind Galbraith. Tomado, notó la señorita Marple. Algunos. Sí, espero, dijo Margaret mientras servía el té, que no estés aquí con más preguntas sobre ese terrible día. No insisto si prefiere no hablar, respondió la señorita Marple con suavidad. Pero a veces conviene hablar de las cosas, no por los demás, sino por uno mismo. Margaret suspiró y le pasó la jarra de leche. Rosalind y yo no habíamos sido cercanas en años desde... Bueno, no importa, pero a menudo sí, dijo la señorita Marple con amabilidad. Las cosas que creemos que ya no importan suelen ser las más importantes de todas. Margaret miró hacia otro lado. Supongo que habrás oído los rumores, que alguien envió encaje anónimamente, que Rosalind reaccionó de forma extraña. Estaba cerca de la tienda, admitió la señorita Marple. Parecía perturbada, pero creo que no fue solo el encaje lo que la perturbó. Fue lo que representaba Anne. La mano de Margaret se quedó congelada en el borde de su taza. ¿Crees que lo reconoció? Estoy bastante seguro de ello. Siguió un largo silencio. Entonces, Margaret dijo, no era mío. Lo juran, pero sé quién lo hizo. La señorita Marple dejó su taza de té muy lentamente. Continúa, querida. Era Eleanor Vane. La señorita Marple arqueó ligeramente las cejas. Pero murió. Sí, asintió Margaret. Y creo que Rosalind vio un fantasma. Eleanor Vane era un nombre que la señorita Marple no había oído en casi 20 años. Los Vanes fueron dueños de la tienda de lanas de Bell Lane. Eleanor, la hija, había sido una talentosa encajera, posiblemente la mejor que Weatherwood había conocido. Su trabajo con bolillos había ganado premios regionales, y a menudo era elogiada por nada menos que la propia Rosalind. Pero algo había sucedido decía, susurraba por supuesto que Eleanor se había encariñado demasiado con Henry, el esposo de Rosalind, que había cartas largos, paseos, un escándalo silencioso, casi a punto de estallar. Entonces de repente, Eleanor se fue a Londres, vendió su tienda y su nombre nunca volvió a mencionarse, más que en un susurro. Un año después, llegó una nota anunciando su muerte en un accidente de tranvía. No se devolvió el cuerpo, solo un aviso fúnebre publicado en The Times. Nunca creí que muriera, dijo Margaret en voz baja. Había demasiadas inconsistencias. Su madre nunca habló de ello. No hubo servicio religioso aquí. Y luego,
El año pasado, recibí una tarjeta, sin remitentes, solo mi nombre. Dentro había una violeta prensada. Era la costumbre de Eleanor. Solía meter una en cada carta que me escribía Anne. La señorita Marple asintió lentamente. ¿Y cree que ha regresado? No lo sé, Anne, pero ese encaje era suyo. Anne lo reconocería en cualquier parte. ¿Y Rosalind? Ella también lo sabría. La señorita Marple se reclinó en su silla, mientras su mente repasaba rápidamente las implicaciones. Anne, sí, Eleanor Vane no hubiera muerto. Sí, regresado anónimamente y entregado el encaje. Entonces, el colapso de la señora Galbraith no habría sido meramente un shock, ni la vanidad herida por una bella obra de arte había sido un reconocimiento, y el reconocimiento, según la experiencia de la señorita Marple, era a menudo fatal. En esa tarde, de regreso a su cabaña, la señorita Marple escribió cuidadosamente en su cuaderno: Eleanor Vane, desaparecida hace 18 años. Se presume muerta. Posiblemente haya regresado. Encaje de identificación única. Motivos: venganza, advertencia, mensaje, prueba. El colapso de Rosalind. Miedo o culpa. ¿Quién más sabía que Eleanor había regresado? Hizo una pausa y luego subrayó la siguiente línea 2 veces. ¿Dónde está el encaje ahora? El inspector Doyle había ordenado que le quitaran el collar y lo guardaran bajo llave en la oficina de la vicaría hasta que los funcionarios del condado pudieran examinarlo más a fondo. La señorita Marple sospechaba que aportaría pocas pruebas forenses, pero sí grandes consecuencias emocionales. El collar en sí podría no ser peligroso, Anne, pero lo que representaba, una voz del pasado, que regresaba de entre los muertos, era más que suficiente para llevar a alguien a un final desesperado. La mañana siguiente nos esperaba otra sorpresa. Jenny, el ama de llaves del vicario, apareció en la puerta de la señorita Marple con el delantal todavía cubierto de harina. Señorita Marple, pensé que debería saberlo. Hubo un robo. La señorita Marple levantó la vista de su bordado. ¿Dónde? En la vicaría. Anoche forzaron la ventana. El encaje se ha ido. La señorita Marple juntó las manos sobre su regazo. Gracias, Jenny. Eso lo confirma. ¿Confirma qué? Que el encaje no era evidencia de un asesinato. Jenny parpadeó. ¿No lo fue? La señorita Marple se levantó y cogió su abrigo. No, Anne, fue por eso. Anne, capítulo 5. En un encaje de mentiras. El robo del collar de encaje provocó una nueva conmoción en Weatherwood, como si el asesinato de la señora Galbraith no hubiera ya puesto bastante nerviosos. A media mañana, el jardín de la vicaría albergaba al inspector Doyle, 2 alguaciles y un cerrajero que fue llamado a toda prisa. La señorita Marple llegó justo cuando estaban retirando el cristal roto de la ventana para buscar huellas dactilares, aunque dudaba que se encontrara alguna. «Esto no es un robo», dijo con calma, observando a Doyle pasearse por la alfombra del estudio del vicario. «Es una tachadura». Doyle se giró, libreta en mano. «¿Crees que alguien quería destruir el encaje?» La señorita Marple juntó las manos enguantadas. «Creo que alguien quería asegurarse de que ya no se viera. Pero es solo un collar», dijo. «Una pieza de costura». La señorita Marple sonrió levemente. «Entonces, ¿por qué arriesgarse a la cárcel para aceptarlo?» El inspector exhaló y se frotó la frente. «¿Crees que el asesino lo ha robado?» «Creo», dijo, «que alguien que creía que el pasado estaba enterrado vio ese encaje y se dio cuenta de que ya no estaba bien escondido». Ella hizo una pausa. «Y eso, inspector, es una sensación aterradora». La ama de llaves, Jenny, confirmó que había cerrado la oficina la noche anterior sobre las 9. Nadie había entrado ni salido desde entonces. El collar había estado guardado en un cajón seguro con otras pruebas, sin llave, envuelto en papel de seda. Solo 3 personas sabían dónde estaban: el inspector, el vicario y ella misma.
Eso redujo el campo de investigación, aunque la señorita Marple sabía que esa limitación a menudo era... Los secretos tenían la costumbre de filtrarse por el ojo de la cerradura. Más tarde, ese mismo día, regresó al jardín para visitar a Lucinda Price. La encajera, con su pañuelo rojo, cuidaba su jardín, con las mangas arremangadas, tijeras de podar en mano y una mirada de impaciencia que no desapareció ni siquiera al ver a la señorita Marple acercarse. ¿Por la feria?, preguntó Lucinda, limpiándose las manos con un trapo. «Oh, por el jurado. Supongo que todos me consideran sospechosa». «Para nada», dijo la señorita Marple, «aunque me intrigaba tu obra de este año, la de los gansos salvajes en el rostro de Lucinda si tensó levemente. ¿Te refieres a la que Rosalind llamó tonterías frívolas?» La señorita Marple soltó una risita. «Sí, bueno, no era conocida por su calidez. Era una tirana», dijo Lucinda, «y me trataba como si tuviera 20 años y fuera nueva en el comité». «Pero no la mate, señorita Marple, no. Dije que lo hicieras». Aunt Lucinda regresó a su jardín. «Pero estás pensando en quién tenía razón, ¿verdad? Te ahorraré tiempo. Todas teníamos razón. Edith, Margaret, incluso el vicario, aunque él nunca lo admitiera. Rosalind podía retorcer a la gente por dentro. Supongo que disfrutaba con ello». La señorita Marple asintió suavemente. «Y aún así, seguía al mando. Porque nadie se atrevió a tomar la silla». No mientras ella respirara, un pequeño silencio pasó entre ellos. «¿La viste mirando el cuello de encaje?», preguntó la señorita Marple. «¿El anónimo?». Lucinda asintió. «Sí». Se quedó paralizada. «Pensé que se desmayaría en ese momento». Pero entonces sonrió, de forma extraña menos, y le dijo a Edith que le trajera el té. «Una sonrisa», repitió la señorita Marple. «No miedo», Lucinda dudó. «Más bien, satisfacción, como si por fin hubiera sucedido lo que tanto esperaba». Eso fue curioso. La señorita Marple regresó lentamente al callejón, pensativa. A Rosalind no le sorprendió el encaje. Al final, ni siquiera se asustó. Ella había quedado satisfecha. Esa tarde, la señorita Marple recibió un sobre en su buzón. No había remitente. La letra del anverso era cuidadosa, firme y desconocida. Adentro había una sola hoja de papel y un trozo de encaje viejo. El documento decía: «¿Crees que ella era la víctima?». «Ella no lo era». Finalmente consiguió lo que querían. La señorita Marple retorcía el encaje entre sus dedos. Era antiguo, muy antiguo. Un fragmento de un diseño que había visto una vez, en algún lugar vago de su memoria, enterrado tras los registros parroquiales y el escándalo olvidado. Cogió su cuaderno y añadió un mensaje nuevo, anónimo, entregado en mano. Tiempo deliberado. La nota sugiere que Rosalind orquestó algo, posiblemente la llegada del collar. Si es así, esperaba su muerte, o fue un acto final de ajuste de cuentas, destinado a otra persona. Ella hizo una pausa. Había otra posibilidad. Rosalind no había sido el objetivo. Ella había sido la trampa. La señorita Marple regresó a Margaret Sims la mañana siguiente. Sin previo aviso, a Margaret la saludó con visible tensión, como si el peso de la historia se hubiera vuelto más pesado desde la última vez que hablaron. «Dijiste que Eleanor te envió una violeta», dijo la señorita Marple. «¿Una flor prensada? ¿Todavía la tienes?». Margaret dudó. Luego se levantó y cogió una pequeña caja de su escritorio. Dentro, entre un pañuelo amarillento, estaba la tarjeta. La letra era inconfundible, firme, curva, inconfundiblemente femenina. Pero lo que impresionó a la señorita Marple fue la escritura anera a la esquina de la tarjeta, una marca de quemadura coincidente. Ella miró hacia arriba. «Margaret», dijo con dulzura, «¿enviaste el encaje?». Margaret parpadeó. «No, yo». Ella se detuvo. «No», repitió.
pero sabía que lo haría. Recibí una segunda tarjeta la noche antes de la feria. Otra vez, sin remitente. Simplemente decía, ya es hora de que se acuerden de mí. Entonces sabías que Eleanor estaba viva. Sabía que ella quería justicia. ¿Y Rosalind? Creo que Rosalind pensó lo mismo. Por eso no entró en pánico. Estaba esperando. Quería que saliera a la luz la voz de la señorita Marple. Era tranquila, y alguien más no lo hizo. Las manos de Margaret temblaron. De regreso a casa, la señorita Marple tomó su última nota del día en el collar. Era un cebo. El regreso de Eleanor, o alguien que la representaba, pretendía revelar una verdad oculta en Rosalind, lo esperaba. Lo acogió con agrado. Pero alguien más temía más la revelación que el asesinato. Luego subrayó 3 nombres: Edith, Lucinda Carleton, Price. Uno de ellos, creía ella, había hecho más que entrar en pánico. Uno de ellos había matado a Anne, y ella tenía la intención de sacarlos a la luz. A capítulo 6 en la prueba final de la señorita Marple para. El pueblo de Weatherwood estaba sumido en el silencio. No era la quietud natural de finales de verano, sino la tranquilidad que sigue cuando el aire se llena de susurros, cuando las puertas se cierran demasiado rápido y los vecinos hablan en voz baja, incluso al pedir harina. La feria del encaje, antaño tan cuidadosamente integrada en el calendario social, se había convertido en algo que nadie soportaba comentar abiertamente. La señorita Marple, por otra parte, nunca había estado más activa mientras otros evadían con cautela el tema de la muerte de la señora Galbraith y el robo del collar. Ella preparaba metódicamente una exhibición diferente, no de encaje, sino de reacciones. Llegó el momento de fijar el hilo definitivo. A la idea se le ocurrió justo después del té. Había estado repasando sus notas, trazando el curioso arco del último día de Rosalind Galbraith, no como una lista de eventos, sino como un mapa de emociones. Miedo en conmoción. Luego, satisfacción en una mujer como Rosalind. No habría sido tomada desprevenida. Si hubiera sabido, o sospechado, que el encaje saldría a la superficie, se habría preparado para su impacto. Pero quizás, razonó la señorita Marple, había hecho más que anticiparlo. Quizás lo había provocado Anne y alguien más había interceptado esa invitación. La verdadera pregunta era, ¿quién sabía lo suficiente sobre el pasado para sentirse amenazado y preparado? La trampa sería sencilla. El anuncio de una segunda muestra de encaje, supuestamente recuperada del paquete que trajo la primera. La señorita Marple se encargaría de que la noticia circulara discretamente a través de Edith Palmer, quien estaba lo suficientemente nerviosa como para creerlo todo y lo suficientemente visible como para transmitirlo. Si hubiera otra pieza, preguntó Edith nerviosa, mientras la señorita Marple revolvía su té en el jardín de la vicaría, ¿sería peligrosa? Para nada, dijo la señorita Marple con una sonrisa serena. Simplemente muy esclarecedor. Parece que la señora Galbraith guardaba algo más que críticas en sus notas. Había hecho anotaciones sobre el encaje. Puede que incluso incluyera nombres. Edith se quedó sin aliento. Yo tendría cuidado, añadió la señorita Marple con suavidad. Si estuviera ocultando algo, claro, en 24 horas. Todo el pueblo creyó que se había descubierto un segundo collar de encaje y que ahora se estaba estudiando en busca de marcas adicionales. La frase había salido del alguacil, quien había oído a la señorita Marple susurrarle al vicario, y se la había repetido a la esposa del panadero. El cebo estaba puesto ahora. Solo quedaba esperar y observar quién mordía al tercer día. Carleton. Price apareció en la puerta de la señorita Marple. Ella estaba podando sus arbustos de lavanda cuando él se acercó. Sin sombrero, con el abrigo desabotonado, un hombre agotado por la preocupación. Me gustaría hablar un momento, dijo. Por favor, claro, dijo con calma.
ven a la parte de atrás. Acabo de preparar agua de cebada con limón. Se sentaron a la sombra, y por un momento no dijo nada. Luego me enteré de esta segunda pieza de encaje. La señorita Marple asintió. Es un trabajo muy delicado, y supuestamente hay nombre. Algunos así lo creen. Price la miró directamente. ¿Crees que es Eleanor? La señorita Marple sonrió levemente. ¿La conocías entonces? Sí, hace mucho tiempo. Antes del escándalo, antes de que se fuera. Estuviste cerca, duro, más cerca de lo que la gente creía. Rosalind lo descubrió. Amenazó con delatar a Eleanor. Dijo que la arruinaría, y ella lo hizo. Lo intentó, pero Eleanor se fue primero. Quería paz, no venganza. La señorita Marple lo miró fijamente. Y aún así, llegó la venganza. Price palideció. No de ella, no de mí. Alguien temía su regreso, dijo la señorita Marple. Temía lo que ella sabía. Temía ese encaje. Price payó la mirada. Si ese encaje dijera lo que creo que dice, podría destruir a la gente. O tal vez, dijo la señorita Marple en voz baja. Solo una persona no respondió. Pero el silencio fue suficiente. Esa noche, la señorita Marple invitó a Lucinda Price y Edith Palmer a tomar el té, y Edith llegó temprano, nerviosa como siempre, con las manos revoloteando como pájaros atrapados. Lucinda llegó 5 minutos tarde, fresca y serena, con su pañuelo carmesí atado en un ángulo de perfecta práctica. La señorita Marple sirvió el té y les ofreció a cada uno una galleta de mantequilla. He estado pensando, empezó con ligereza, en el collar, no en el que me robaron. En el segundo. Lucinda se puso rígida. ¿Hay un segundo? Los ojos de Edith se abrieron de par en par. Dicen que tiene nombres. Sí, dijo la señorita Marple, pero no los nombres que uno esperaría. Dejó que el silencio se prolongara. Creo que Rosalind sabía quién hizo el encaje. Acogió con satisfacción su llegada. Fue un ajuste de cuentas, no una amenaza. Edith aferró su taza de té. Pero entonces, ¿por qué alguien? ¿Por qué? Dijo la señorita Marple con suavidad. El encaje solo era peligroso para quien temía su historia. Se volvió hacia Lucinda. Y Rosalind no tenía miedo. Pero alguien más sí. Lucinda la miró con férrea incredulidad. ¿Chris Q. la maid? No, dijo la señorita Marple. Creo que la encontró moribunda, y en lugar de ayudarla se aseguró de que no pudiera hablar. La habitación estaba en silencio. Fuiste tú quien quitó la tarjeta de la entrada de encaje. Fuiste tú quien esperó a que Edith saliera de la tienda antes de acercarse. No la envenenaste, pero cuando la viste desplomarse, comprendiste lo que significaba ese encaje, y supiste lo que sucedería si permanecía a la vista. A los labios de Lucinda se entreabrieron. ¿No puedes probar? La señorita Marple levantó una mano. No hace falta. La verdad ya se ha resuelto. Y justo en ese momento, como si lo hubieran llamado, el inspector Doyle entró por la puerta trasera. Los ojos de Lucinda se dirigieron hacia la puerta. Me gustaría hacerle algunas preguntas, señorita Price, dijo Doyle con calma. Lucinda se puso de pie. No importará, dijo en voz. No va a volver, no, coincidió la señorita Marple. Pero la verdad es en la confesión llegó después, tranquila y completa. Lucinda entró en pánico. Hacía tiempo que sospechaba que Eleanor Vane había regresado y temía que Rosalind la recibiera con los brazos abiertos. El viejo romance, enterrado hacía tiempo, había dejado la reputación de la familia de Lucinda hecha triza. Su madre había sido una de las personas deshonradas por la partida de Eleanor. Si la volvía a Weatherwood, también lo harían los rumores. No había envenenado a Rosalind, pero la había visto desplomarse. Había visto el encaje y había eliminado tanto la etiqueta como la oportunidad de que se escucharan las últimas palabras de Rosalind: robo, obstrucción, ocultación.
El asesinato había sido un golpe del destino, pero el encubrimiento había sido suyo en esa noche. La señorita Marple escribió su última nota en el libro de casos en el pasado. Llegó entretejido en encaje, no para destruirlo, sino para ser recordado. Rosalind decidió afrontarlo. Lucinda decidió silenciarlo, pero el silencio, como siempre, se deshace con el tiempo. Capítulo 7. La reunión en la vicaría. El salón de la vicaría nunca había acogido a tanta gente a la vez, desde la fiesta en el jardín del jubileo del rey, cuando medio pueblo se apretujó para evitar la lluvia. Pero esa tarde de jueves en particular, el salón no estaba preparado para la celebración, sino para la explicación. El inspector Doyle había acordado, por sugerencia de la señorita Marple, que la mejor manera de aclarar lo sucedido era citar a las principales partes implicadas. No una investigación formal, sino algo más personal, más directo. La señorita Marple, por supuesto, dirigiría el procedimiento. Llegó temprano, con sus notas, en un sobre de lino y un pañuelo de encaje doblado que había pertenecido a su madre. Dejó su bolso con cuidado sobre la mesita de noche. Aceptó una taza de té suave de la esposa del vicario y se sentó junto a la chimenea. Exactamente a las 3 llegaron los invitados. Edith Palmer, todavía pálida, agarrando su cuaderno y retorciendo sus guantes. Margaret Sims, erguida y atenta, con los labios apretados. Carlton Price, visiblemente ansioso, pero sereno. Y, finalmente, Lucinda Price, entrando con la barbilla levantada y su bufanda roja atada más fuerte de lo habitual. El vicario permaneció junto a la puerta. El inspector Doyle se quedó junto a la chimenea. La señorita Marple se aclaró la garganta suavemente. Gracias a todos por venir, dijo. Sé que la semana pasada ha sido muy dura para nuestra aldea, y creo que cada uno de ustedes merece comprender lo que ha sucedido. No solo el resultado, sino la causa. Lucinda se burló levemente, pero no dijo nada. La mirada de la señorita Marple recorrió la habitación. No acusadora, sino clara. Todo empezó, como saben, con un trozo de encaje, un collar de exquisita artesanía, presentado anónimamente a la feria. No fue el encaje en sí lo que causó daño, por supuesto, sino lo que representaba, o mejor dicho, a quien representaba. Anne colocó suavemente el pañuelo de encaje en su regazo. Ese collar, como algunos ya saben, lo hizo Eleanor Vane, un nombre que pocos se han atrevido a mencionar en casi 20 años. Se oyeron murmullos por la sala. Carlton Price se removió en su asiento. Margaret Sims exhaló, apenas audible. Leonor era una talentosa encajera, pero también fue objeto de crueles chismes e injusticias silenciosas. Abandonó este pueblo en la sombra, acusada de incorrección, aislada por quienes una vez la elogiaron. La señorita Marple juntó las manos. Entre quienes se volvieron contra ella estaba Rosalind Galbraith. Edith se quedó sin aliento. No, continuó la señorita Marple con suavidad, no por malicia, sino por preservación. Verá, Rosalind descubrió algo que la impactó, algo que nunca compartió públicamente. Eleanor había tenido una relación con su esposo, sí, pero había un niño. El silencio cayó como una cortina caída en Carlton. Price miró sus manos. La señorita Marple se volvió hacia él con dulzura. Ese niño era usted, ¿verdad? Él asintió lentamente. Mi madre me lo contó justo antes de morir. Dijo que no era seguro volver aquí, que quienes la habían lastimado seguían aquí. Y aún así, viniste. Tenía que verlo con mis propios ojos. La señorita Marple le dirigió un amable saludo antes de continuar. Rosalind Galbraith sabía la verdad. Lo sabía desde hacía años, y en los últimos meses de su vida buscó la reconciliación, no la venganza. Invitó a Eleanor a entregar el encaje a la feria. Esperaba, creo,
que Weatherwood finalmente reconociera el pasado. A su manera, intentaba enmendarlo. A Margaret susurró. Por eso parecía tan tranquila. Pensé que estaba asustada, pero era todo lo contrario. Sí, dijo la señorita Marple. Había visto la verdad salir a la luz y la recibió con agrado. Ahora se volvió hacia Lucinda, cuya expresión se había vuelto de piedra. Pero no todos estaban preparados. A Lucinda no dijo nada. Lucinda, dijo la señorita Marple, no mataste a Rosalind. Pero cuando la encontraste desplomándose en la carpa del juzgamiento, tomaste una decisión. Quitaste la tarjeta del collar, borraste la conexión y luego robaste el encaje. Edith jadeó. Pero... ¿por qué? ¿Por qué? Dijo la señorita Marple con dulzura. Tu madre había sido una de las acusadoras más vehementes de Eleanor. La vergüenza, el escándalo, casi destruyó a tu familia. Temías que el regreso de Eleanor te devolviera el pasado, y con él, la vida tranquila que con tanto esmero habías construido. A Lucinda apretó la mandíbula. No sabes cómo fue. Conozco el miedo, querida, ni la vergüenza, y el orgullo. El inspector Doyle dio un paso al frente. Señorita Price, no se la acusa de asesinato, pero la obstrucción a la justicia y la manipulación de pruebas son delitos graves. Lucinda lo miró a él, luego a la señorita Marple, y luego al suelo. Al solo quería detenerlo, que los chismes no volvieran a empezar, pero nunca se detuvo, dijo Margaret en voz baja. Solo se escondió en la señorita Marple. Cerró su cuaderno. Al final, dijo, el pasado llegó no como un arma, sino como un recordatorio. Y quienes intentaron silenciarlo solo lo hicieron más fuerte. Ella se puso de pie. Eleanor Vane solo pidió ser vista. Rosalind Galbraith le dio esa oportunidad. Lo que decidamos hacer con ella ahora no es un reflejo de ellas, sino de nosotras mismas. La habitación permaneció en silencio. Entonces Margaret Sims se levantó y dijo en voz baja, creo que debería escribirle. Esta vez, como es debido, Carlton asintió. Me gustaría conocerla si me recibe. Y lentamente, uno por uno, se pusieron de pie y salieron de la habitación, cada uno llevando consigo algo más que la verdad. Algo que se parecía a la paz. Esa tarde, la señorita Marple estaba sentada junto a la ventana, tejiendo en su regazo. Mientras el sol se ponía detrás de los setos, pensó en Eleanor, en algún lugar lejano, todavía con vida, todavía cosiendo, tal vez, y de Rosalind, ida, pero no redimida. Y pensó en el encaje, tan delicado, tan intrincado, cada nudo formando parte de un diseño más grande. Lo mismo ocurrió con el asesinato, pero debajo de todo, siempre estaba la naturaleza humana, chascas, pero siempre visible si sabías dónde mirar. En ella cogió su taza de té y bebió un sorbo largo y silencioso. Capítulo 8. El desmontaje. Silencioso. En los días siguientes a la reunión en la vicaría, Weatherwood in the Will recuperó su ritmo habitual, con cautela, como si probara la fuerza de su propio silencio. A los banderines habían sido retirados del verde. Hacía tiempo, la marquesina de encaje desmantelada, y aunque nadie se atrevía a sugerir otra feria por el momento, las conversaciones habían pasado del escándalo a los planes de cosecha, como si la oscuridad del verano pudiera desaparecer con la misma facilidad que la ropa de cama de la temporada anterior en la señorita Marple. Sin embargo, lo sabía mejor. Comprendió que el asesinato, como un nudo en un encaje, nunca desaparecía del todo. Permanecía, oculto quizá, pero siempre presente en el recuerdo. En su cabaña transcurría sus días tranquilamente. Té por la mañana, jardinería ligera por la tarde, y siempre con su cuaderno cerca, no para registrar nuevas pistas, sino para dar sentido a lo sucedido. Había recibido, a principios de semana, una breve carta de Margaret Sims. Querida Jane, le escribía a Eleanor.
Le conté todo, la verdad sobre lo que hizo Rosalind y lo que intentó corregir. No sé si Eleanor volverá alguna vez a Weatherwood, pero espero que sepa que la han visto. Suyo con agradecimiento. Margarita, la señorita Marple sonrió ante esto. Al parecer, algunos nudos podían desatarse después de todo. Anne solo vio a Carlton Price una vez más de pie, en el camino que conducía a la estación de tren, con la maleta en la mano y una expresión de tranquila reflexión en su rostro. ¿Te vas?, preguntó suavemente mientras se acercaba a Anne. Él asintió. A la costa por ahora. Un nuevo comienzo, quizás. Eso parece sensato. Dudó. ¿Crees que hice mal en venir? La señorita Marple pensó un momento. No, creo que fuiste valiente. Bajó la vista hacia su maleta. Dijo que no quería venganza. Solo que la recordaran. Lo será, dijo la señorita Marple. Con discreción, con dignidad, con su propio encaje en él. La miró a los ojos y por primera vez sonrió. Gracias, señorita Marple. Que nadie he pasado toda la vida observando a la gente, dijo, y la gente, como el encaje, rara vez disimula bien sus defectos. Creen que las puntadas son impecables, pero la emoción siempre se refleja. En el patrón. Anne se rió suavemente, se tocó el sombrero y se alejó caminando por el callejón en la venta de pasteles de la parroquia. Y sábado, organizada apresuradamente. Para reemplazar la ceremonia de premios cancelada, los aldeanos se reunieron una vez más. Hubo crumble de manzana y agua de cebada, tartas de crema de limón y bollos ligeramente pasados. Pero el ambiente era más tranquilo, menos teatral, un poco más humilde. Incluso Edith Palmer, quien había pasado la última semana esperando ser arrestada, ahora sonreía tímidamente tras la mesa del pastel. Lucinda Price no había regresado a su casa desde el último interrogatorio del inspector. Se notó su ausencia, pero no se comentó nada al respecto. Quedaban algunos cabos sueltos que era mejor dejar pendientes mientras la señorita Marple estaba de pie junto a la mesa de caballete, mirando un bizcocho sospechosamente plano. Escuchó a un par de madres jóvenes susurrando. ¿Crees que ella lo planeó todo?, preguntó uno. ¿Quién? La señora Galbraith. Sí, en el encaje, el collar, la muerte. La otra negó con la cabeza. Era orgullosa, no malvada. En la señorita Marple se dio la vuelta y apretó los labios. Era tentador, pensó, idealizar a los muertos, convertirlos en mártires o monstruos, pero la mayoría eran simplemente personas temerosas, imperfectas, a veces valientes y a menudo atrapadas entre los errores del pasado y las consecuencias del presente. En Rosalind Galbraith no había planeado morir, pero sí había planeado hacer las paces. Y eso, pensó la señorita Marple, era más extraordinario que cualquier otra cosa. En esa tarde, mientras las nubes se cernían sobre los árboles, la señorita Marple regresó a casa y abrió su escritorio. Del cajón sacó el pequeño paquete que había dejado allí después de cerrar el maletín. Adentro estaba el pañuelo de encaje que Eleanor le había enviado. No el collar original, que nunca se recuperó, sino algo más sencillo, un detalle, un regalo doblada sobre la tela. Había una nota en letra fina. Viste lo que otros se negaron a ver. Gracias por hacer espacio para la verdad, por delicada que sea. Y en la señorita Marple tocó los hilos con suavidad. El patrón le resultaba familiar. El característico punto de cruz de Weatherwood en las esquinas, adornado con violetas, el trabajo de Eleanor. Sin lugar a dudas, ella sonrió, guardó el encaje en su paquete y lo guardó cuidadosamente entre las páginas de su cuaderno. Luego escribió la entrada final en caso cerrado, a muerte en la feria del encaje, motivo, en ocultación de vergüenzas pasadas. Método en explotación de una muerte natural, seguida de la eliminación calculada de pruebas. Pista clave. El encaje no se utiliza como adorno, sino como mensaje. En conclusión, a la justicia se logra, no mediante el castigo,
sino mediante el reconocimiento. Reflexión en el asesinato. Como en el encaje, los defectos definen la verdad, y a veces el perdón debe coserse a mano. Ella cerró el cuaderno afuera. La lluvia empezó a caer suavemente, golpeando los cristales de las ventanas como dedos suaves. La señorita Marple se levantó, se preparó una tetera de té y se sentó junto al fuego. Con las agujas descansando inactivas en su regazo, el misterio había terminado, no con un trueno, sino con un suspiro. Ni eso, pensó, era exactamente como debía ser. Un capítulo 9. Una pantada suelta. Pasó una semana, y aunque el pueblo había vuelto a la rutina, las mañanas en la panadería, los saludos corteses, a la salida de la oficina de correos, el regreso de los sombreros dominicales para la iglesia, aún persistía una ligera inquietud bajo la superficie, no miedo precisamente, sino algo más suave. Como uno se siente al darse cuenta de que un camino familiar de hace mucho tiempo ha cambiado bajo sus pies. Mientras tanto, la señorita Marple estaba podando sus rosales, como siempre. Había seguido adelante en silencio, como un jardinero cuida las plantas perennes, arrancando las malas hierbas, sin llorarlas. El misterio de la feria de encajes se había resuelto. El cuello de encaje se había perdido. La culpa se había reconocido. Pero según la experiencia de la señorita Marple, los finales rara vez eran definitivos. Eran simplemente pausas. Ni fue una de esas mañanas, cuando la luz se filtraba entre las hojas y el petirrojo en el seto dejaba de gorjear, que llegó una carta. La letra no me resultaba familiar. Dentro había una sola hoja de papel color marfil, con una violeta prensada metida entre los pliegues. Señorita Marple, gracias por proteger la verdad sin utilizarla como arma. Rosalind y yo nunca volvimos a ser amigas, no de verdad, pero creo que al final nos entendimos. Nunca quise que muriera nadie, pero tampoco imaginé que alguien la silenciaría antes de que pudiera hablar. En el collar de encaje nunca tuvo como objetivo un escándalo público. Fue un ajuste de cuentas que solo Rosalind y yo debíamos presenciar, pero alguien más lo vio. Ni todavía no se han presentado. Eleanor Vanella. Señorita Marple se quedó mirando la última línea durante un largo rato. Ella creía que el asunto estaba solucionado. A Lucinda Price había tenido que rendir cuentas, si no formalmente, si por el peso de su propia conciencia y el rechazo silencioso del pueblo. Carton se había ido, Margaret había hecho las paces, y el vicario había vuelto a citar los salmos con renovado vigor. Pero ¿esto? ¿Alguien más? La señorita Marple hacía girar la violeta lentamente entre sus dedos. Era delicada, aún fragante, un antiguo símbolo, y de repente recordó algo más, una conversación que tuvo en la feria. No, antes, Ken y Edith Palmer. Un comentario al pasar. Qué curioso, ¿verdad? Este año clasifiqué las entradas por primera vez. La señora Galbraith siempre insistía en hacerlo. Ella misma, en aquel momento, parecía insignificante pero ahora, con la nota de Eleanor en la mano, sentí como si hubiera un enganche en la tela. Esa tarde, la señorita Marple hizo una visita inesperada a Edith. La mujer más joven estaba en casa, ordenando la sala de estar, nerviosa como siempre. Señorita Marple, pase. No me esperaba. Bueno, supongo que usted tampoco se esperaba la lluvia de esta mañana. Ha destrozado mi colada. La señorita Marple ofreció su sonrisa habitual. Hoy no llueve. Querida solo unas preguntas. Edith palideció ligeramente, pero le hizo un gesto para que entrara. Estaba pensando, dijo la señorita Marple mientras se acomodaba en un sillón, en el collar y en el proceso de envío. Dijo que estaba a cargo de la catalogación este año. Edith asintió, mientras sus manos se retorcían en su delantal. ¿Y registraste las entradas? Bueno, sí, Rosalind me lo pidió, ya que tenía esa tos, ¿recuerdas? Pero no hice nada fuera de lugar. La señorita Marple ladeó la cabeza.
Pero el collar anónimo. Entrada 17, Ann venía en un paquete, ¿verdad? Sí. A la izquierda, en las escaleras de la mansión vieja, Carlton Price dijo que no lo había visto. Ann, yo supuse que alguien mentía. ¿Acaso tú? La voz de Edith era débil. Bueno, al principio no. La señorita Marple dejó que el silencio se extendiera. Creo, dijo, que alguien le cambió el collar. O le quitó una tarjeta, pero no después de la muerte de Rosalind antes, cuando aún vivían Edith. Parpadeó. ¿Por qué alguien? Para crear confusión. O para proteger a alguien. Quizás incluso para entregar un segundo mensaje, no de Eleanor, sino de alguien que se hace pasar por ella. La boca de Edith se abrió, cerró. La voz de la señorita Marple se suavizó. ¿Enviaste el collar, Edith? La joven tragó saliva con dificultad. Yo no quise decir. No pensé que ella moriría. Así que eras tú. A Edith se le llenaron los ojos de lágrimas. Lo encontré en el viejo baúl de mi tía. Estaba limpiando el ático la primavera pasada. Había una caja con el nombre de Eleanor, unas letras, un poco de encaje, y el collar. ¿Conocías la historia? ¿Solo pedazos andé? Pregunté a Margaret. Me dijo que nunca lo mencionara. Dijo que solo haría daño a la gente, así que lo enviaste. Anónimo discretamente como un desafío. A Edith se le quebró la voz. Quería que Rosalind sintiera lo que había hecho sentir a los demás solo por un instante. A la señorita Marple no dijo nada durante un largo rato. Luego se inclinó sobre la mesa y tomó la mano de la niña. Debes entender, querida Ann, la verdad tiene su propia forma. No siempre es cruel, pero a menudo es aguda. No quise que la matara. No. Ann, pero alguien más. Sí. Alguien vio el collar. Vio lo que significaba. Y se movió demasiado rápido, demasiado temeroso. Edith se secó los ojos. Lucinda, sí. ¿Y ahora? Ahora, dijo la señorita Marple con suavidad, debe ser sincera con el vicario, con usted misma. El pasado no perdona el silencio, como tampoco las mentiras. Esa noche, la señorita Marple actualizó sus notas por última vez. En verdad no revelada, Edith Palmer entregó el collar, símbolo de una vergüenza enterrada, no de venganza. En Rosalind lo recibió con agrado. Lucinda lo temió. La muerte de Rosalind, natural, pero rodeada de pánico y culpa compartida. Justicia tranquila. Subrayó la última línea. No siempre es el asesino quien causa el mayor daño. A veces son quienes, temiendo la verdad, se hacen cómplices del silencio. Dobló la página, la metió en su cuaderno y lo cerró afuera. El cielo había comenzado a oscurecerse nuevamente y la brisa de la tarde agitaba el jardín. La señorita Marple colocó la violeta prensada en un pequeño plato de cerámica junto a su ventana. Encendió una vela y volvió a tejer. Habría otro misterio, estaba segura, pero por ahora el encaje había sido deshecho. En capítulo 10, el hilo final y historia de la feria del encaje se desvaneció en el pasado de Weatherwood, como la niebla que se retira entre las colinas. El asesinato que no fue exactamente un asesinato, el collar que desapareció, los susurros de una mujer que regresó no en persona, sino con un patrón en todo, se convirtió en parte de la tradición del pueblo. Una advertencia, una curiosidad, un hilo persistente en el tapiz de un lugar que prefería sus verdades escondidas silenciosamente bajo capas de vida cotidiana. A la señorita Marple nunca volvió a hablar, al menos públicamente, del caso. Ni en la panadería cuando le ofrecían bollos de limón por cuenta de la casa, ni en los bancos de la iglesia, donde la gente aún la miraba de vez en cuando. Escuchó mientras el pueblo se calmaba. Escuchó porque comprendía algo que pocos entendían: el final de un misterio. No siempre significaba el fin de sus consecuencias, pero en privado. Ella observaba. Siempre observaba,
En 15 días, después de su conversación con Edith Palmer, llegó una carta por correo, esta vez desde Brighton, con una dirección y un nombre a estimada señorita Marple. Gracias por no nombrarme, he hablado con el inspector. Ahora sabe la verdad en que envié el collar, que quería recordarle a Rosalind lo que había enterrado. Dice que no se presentarán cargos, que la culpa en algunos casos es suficiente castigo, en él tiene razón. Mi fui, du Weatherwood, Novel, pero llevaré las lecciones conmigo. Solo espero que Eleanor me perdone en tuyo. Edith Palmer, la señorita Marple, leyó la carta 3 veces y luego la guardó cuidadosamente en el fondo de su carpeta de archivos. Había sospechado que la confesión de Edith no traería escándalo ni castigo, solo una leve oleada de alivio. Doyle, a pesar de su preferencia por los hechos claros, tenía la suficiente sensatez para sopesar el motivo y las consecuencias con igual cuidado. Anne salió y se quedó junto a la puerta de su jardín, observando el susurro de las hojas en los árboles. Al otro lado del camino, Margaret Sims caminaba lentamente hacia la iglesia, con un narciso en la mano. A su lado estaba el vicario, asintiendo suavemente al oír sus palabras. Las heridas estaban sanando, e incluso Lucinda, aunque apartada del comité, y ahora rara vez la veían, había vuelto a cuidar su jardín, un humilde terreno de lavanda, un gesto, quizás, de paz hace domingo. La señorita Marple tomó un camino más largo para llegar al servicio parroquial, no para ser vista, sino para pasar por el lugar donde se alzaba la feria en el césped plano, ahora vacío, pero no olvidado. Se detuvo bajo el viejo haya, cerca del centro del prado, y contempló el espacio donde habían colgado banderines, donde el encaje había brillado a la luz del sol, y donde, sin sangre ni violencia, una muerte había desenrollado la historia de toda una aldea. No había sido un final perfecto. Rara vez lo eran, pero había sido justo. Rosalind Galbraith, al final, hizo lo que pocos en su posición hicieron. Enfrentó lo que había ayudado a enterrar e intentó enmendarlo. Y por eso, la señorita Marple se encontró con un respeto reticente cuanto a Eleanor Vane. Ella había permanecido como una sombra, pero incluso las sombras, sabía la señorita Marple, eran parte del patrón de regreso a la cabaña. Colocó una página nueva en su cuaderno y escribió la entrada final con tinta limpia y cuidadosa en caso cerrado: a la muerte en la feria del encaje, víctima Rosalind Galbraith, causa natural, insuficiencia cardíaca, a crimen en supresión de pruebas, Lucinda Price, acto inicial de revelación, Edith Palmer, pistas clave, cuello de encaje anónimo, con la artesanía de Eleanor Vane, marca de quemadura en la esquina del cuello, se incide con correspondencia anterior. La inusual compostura de Rosalind, al ser reconocida, ausencia de tarjeta de juzgamiento, símbolo violeta y letra, final reflexión en el encaje. Como en la vida, la fuerza de un patrón reside en los hilos que lo mantienen unido, y en aquellos que se niegan a permanecer ocultos. La verdad, una vez revelada, no puede ser silenciada, pero puede ser llevada con gracia. Ella cerró el libro de casos afuera. La campana de la iglesia sonó para el servicio vespertino. La señorita Marple se puso el chal, recogió sus guantes y salió por la puerta en el camino a la iglesia. Estaba ahora bordeado de hojas doradas. La última luz del día caía suavemente entre los árboles, como un encaje contra el cielo, y así siguió caminando, tranquila y segura, hacia el anochecer.